Buenas noches. En este video estudiaremos los principios básicos de la administración. Inicio dando una definición sobre qué son estos principios. Estos principios son los criterios necesarios para identificar y agrupar el trabajo que debe hacerse dentro de una organización, una institución, una empresa. Estos principios no son aplicables únicamente al ámbito laboral. Nosotros los podemos llevar a la práctica, a la vida diaria, porque puede ayudarnos a organizar nuestra vida, nuestros proyectos y nuestros pensamientos. Ahora hablaremos de los principios y para esto voy a traer al tema a los dos exponentes, Frederick Taylor y Henry Fayol, uno norteamericano y el otro europeo. Fueron los que más aportaron a lo que hoy conocemos como la administración moderna. Ambos trabajando de manera independiente llegaron a conclusiones similares. Inicio con Henry Fayol, quien formuló 14 principios. Él llegó a la conclusión que una cosa era ser un buen trabajador y otra cosa es ser un buen administrador. Para administrador se necesita tener un poco más de conocimientos, conocer sobre el manejo de la institución o de la organización. Entre sus 14 principios eran la unidad de mando. Él decía que solo una persona es el que debe dar las órdenes. Si hay varios jefes que están ordenando, se pueden distorsionar las órdenes. Debe haber autoridad. La autoridad se gana y no se impone. Es diferente cuando se deja un jefe encargado, es que se impuso esa autoridad, es encargado por cierto tiempo. Cuando se gana la autoridad, es cuando usted con el ejemplo ha ganado esa capacidad de liderazgo, de hacer que el empleado trabaje siguiendo sus órdenes. Debe haber una unidad de dirección. Entonces, todos los trabajadores deben de estar encaminados hacia una misma meta. Esto con ayuda de un programa de funciones, el manual de funciones para cada actividad. Debe haber centralización, es decir, que debe haber una jerarquía dentro de la administración. El que da las órdenes y el que manda no es el mismo que trabaja o delega, hay que delegar funciones. La subordinación del interés particular al general. Debe identificarse la importancia entre lo que yo deseo y entre lo que desea el jefe. Entonces, lo que yo deseo, lo que se desea dentro de la empresa debe estar por arriba de lo que yo quiero. Debe haber disciplina. Entonces se deben de respetar las reglas que imponen en la empresa, imponer unos acuerdos y cumplirlos sin necesidad de estar firmando documentos o que se hagan órdenes por escrito. Debe haber una división de trabajo. Entonces, las personas que van a desarrollar las tareas deben de estar capacitadas y deben de ser especializadas en las tareas asignadas. La jerarquía, entonces se debe cumplir con niveles jerárquicos, debe haber clasificación de personal, trabajos definidos para auxiliares, operarios, directivos, gerente. Debe haber una justa remuneración. Entonces el personal debe estar satisfecho con su remuneración. Debe haber una equidad, entonces el trato entre compañeros y el trato entre los trabajadores y el jefe debe ser agradable. Estabilidad. En la estabilidad él dice que la rotación muy continua genera inseguridades en el trabajador. Entonces estas rotaciones tienen un impacto negativo. Entonces si hay alguna rotación no deben de ser a corto tiempo. Iniciativa. Se debe dar libertad de que los trabajadores
participen en la hora de elaboración de procedimientos. Ellos son quienes realizan la tarea y pueden tener un poco más de conocimientos y hacer aportes valiosos. Y debe haber un espíritu de cuerpo, trabajar en armonía y que haya unión entre los trabajadores. Entonces nos podemos dar cuenta que Fayol analiza la administración desde la división del trabajo hasta la relación que hay entre los empleados. Todo en conjunto puede ser determinante para el éxito de la empresa. Ahora hablamos de Frederick Taylor. Taylor formuló 4 principios básicos. La organización del trabajo, que deben haber métodos, son los métodos que aplica el administrador para evitar las pérdidas de tiempo, los métodos innecesarios que causan demoras. Se debe tratar de utilizar métodos y herramientas que sean acordes a las tareas a realizar y al personal. Selección y entrenamiento del trabajador. Entonces se deben ubicar los trabajadores teniendo en cuenta las capacidades, analizar los requisitos mínimos en para la elaboración de las tareas y así obtener un desempeño laboral eficiente. La cooperación entre directivos y operarios. Se debe trabajar en que los intereses de los operarios y de los directivos sean los mismos. Para esto se requiere que el trabajador tenga una remuneración que esté de acuerdo a las tareas que esté realizando y que exista una estructura jerarquizada de los jefes, que se identifique quién es el responsable de tomar las decisiones y quiénes son los encargados de desempeñar las tareas. La responsabilidad y especialización de directivos y el planteamiento del trabajo. Los gerentes son los responsables de planear el trabajo mental y los operarios son quienes hacen el trabajo manual. Ambos, Frederick Taylor y Henry Fayol, dicen que para tener éxito en una empresa se debe tener un método, que lo empírico pues no funciona. ¿Cómo aplicar estos principios en las unidades de información? Como lo dije inicialmente, estos principios los podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, pues igualmente se pueden aplicar a las unidades de información. Son métodos realizados para empresas, organizaciones o instituciones, son pensados en tener un éxito empresarial. Las unidades de información son eso, son una empresa, son una institución que tiene sus objetivos, su misión, su visión, tiene metas claras. Entonces, se pueden aplicar en todo procedimiento. Igual hay personal que está trabajando, se necesita tener niveles jerárquicos, deben haber coordinadores de archivo, auxiliares, técnicos. Se trabaja siempre en la función de satisfacer al usuario, manteniendo una información actualizada, una información que sea veraz, que se tenga confianza en lo que uno le ofrece a los usuarios, en mantener métodos de búsqueda que estén actualizados, que además del papel, por medios tecnológicos también podamos llevar la información. Entonces, son muchos métodos los que podemos aplicar en todas las unidades de información. Debemos de mantenernos actualizados, entonces se deben aplicar capacitaciones a los empleados, se deben de implementar métodos de búsquedas y se debe mantener una armonía entre los trabajadores. Mantener la información es mantener un patrimonio de la organización o del instituto en el que se esté trabajando. Y este patrimonio pues se requiere que también se apliquen estos métodos.